Isabella Valenti, la dueña de Medio Madrid, una mujer que podía comprar islas con la misma facilidad con la que otros compraban un café, se encontró paralizada en una acera fría, mirando a través del cristal de una modesta cafetería. Dentro, un hombre que ella reconocía vagamente como uno de sus empleados de limpieza del turno de noche, Mateo Rojas, sufría la humillación más cruel que jamás había presenciado. Su cita a ciegas, una mujer de sonrisa afilada, se burlaba de él por admitir, con una vergüenza que le partió el alma a Isabella, que solo tenía 5 euros para invitarla. La palabra «fracasado» resonó incluso a través del vidrio antes de que ella lo abandonara. Pero fue la reacción de Mateo lo que detuvo el mundo de Isabella. No hubo ira, solo una dignidad silenciosa que era más valiosa que todo su imperio. ¿Qué harías si descubrieras que el hombre más invisible de tu mundo, aquel que limpia el suelo que pisas, es la única persona que puede salvarte de una vida construida sobre mentiras? Pero antes de revelar cómo la humillación por 5 míseros euros pudo desatar una tormenta que amenazaba con destruir el imperio Valenti, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias y que la verdadera nobleza no se mide en dinero, toca el me gusta y suscríbete ahora, porque lo que está por venir cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. Créeme, esta es una de esas historias que demuestran que el pasado nunca, nunca se queda realmente atrás, y que un corazón puro puede derribar los muros más altos, incluso los que están hechos de oro y secretos oscuros. La imagen se le clavó en el alma a Isabella mientras su chofer la llevaba de vuelta a su ático de cristal, un palacio en el cielo que de repente se sentía como la jaula más fría y solitaria del mundo. La dignidad de aquel hombre, Mateo, era un espejo que le devolvía el reflejo de su propia pobreza emocional, de su compromiso con Ricardo Montenegro, un hombre que amaba su fortuna, no a ella. Mientras tanto, Mateo caminaba por las calles oscuras, no con el escozor del rechazo, sino con el peso aplastante de la desesperación. Esos 5 euros eran todo lo que le quedaba hasta el próximo pago, y las medicinas de su madre no podían esperar. No sabía que, a kilómetros de distancia, en la cima de la ciudad, la mujer más poderosa de Madrid acababa de tomar una decisión. Descubriría cada secreto detrás de esa mirada triste y noble, sin imaginar que al hacerlo, estaba a punto de desenterrar una verdad que conectaba a sus familias de la forma más trágica e inesperada posible. Al día siguiente, Isabella Valenti caminó por los pasillos de su propio imperio como una extraña, buscando una sombra que ahora ocupaba todos sus pensamientos. Encontró a Mateo en el piso 42, puliendo el mármol, con una concentración que parecía un escudo contra el mundo. Fingiendo una inspección, se detuvo. «Rojas», dijo, su voz sonando más frágil de lo que pretendía. «He notado su dedicación. Quisiera ofrecerle un puesto de supervisor con un mejor salario». Mateo levantó la vista, y en sus ojos no había gratitud, sino una profunda desconfianza. «¿Por qué, señora Valenti? ¿Siente lástima por mí?», preguntó con una calma que la desarmó. Él rechazó la oferta con una cortesía helada, dejando a Isabella sola en el pasillo, sintiendo el peso de un abismo entre ellos que el dinero no podía cruzar, y una determinación ardiente por entender el porqué. Ricardo Montenegro, con su instinto de depredador, no tardó en notar el cambio en Isabella. La observaba desde la puerta de su oficina, viéndola consultar los registros del personal de limpieza, una tarea tan por debajo de ella que resultaba alarmante. «¿Un nuevo proyecto de caridad, mi amor?», le preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Ten cuidado, a veces la gente humilde es la más ambiciosa. No querrás que alguien se aproveche de tu buen corazón». Sus palabras eran seda envenenada, diseñadas para sembrar la duda
y alejarla de su incipiente obsesión. En secreto, Ricardo ya había ordenado una investigación sobre Mateo Rojas, sintiendo una amenaza inexplicable en la figura de ese hombre insignificante. No sabía qué buscaba, pero su instinto le gritaba que debía aplastar esa conexión antes de que floreciera. Ignorando las advertencias de Ricardo, Isabela buscó a Mateo de nuevo, esta vez en el solitario comedor de empleados durante su descanso nocturno. Lo encontró mirando una fotografía desgastada. Sin la armadura de CEO, se sentó frente a él. «No es lástima», confesó en voz baja. «Es admiración. Vi lo que pasó en el café. Por primera vez, el muro de Mateo se agrietó. Vio en sus ojos no a la jefa, sino a una mujer tan sola como él. «Era mi padre», dijo Mateo señalando la foto. «Javier Rojas. Era un ingeniero brillante. Soñaba con cambiar el mundo con sus inventos antes de que la vida se interpusiera». El nombre no resonó en Isabela, pero la mención de un ingeniero soñador encendió una chispa de reconocimiento, un eco lejano de las historias que su propio padre solía contar sobre los inicios de la empresa. Esa chispa se convirtió en un incendio. Esa misma noche, Isabela descendió a los archivos polvorientos de Valenti Corp, un lugar que había evitado desde la muerte de su padre. El olor a papel viejo y secretos guardados la asfixiaba, pero una fuerza mayor la impulsaba. Buscaba algo, cualquier cosa, una conexión que le diera sentido a esa extraña atracción del destino. Después de horas revisando carpetas olvidadas y libros de contabilidad, encontró un viejo anuario de los primeros empleados de la compañía. Sus dedos temblaron al pasar las páginas amarillentas hasta que se detuvieron en una fotografía grupal de 1985. Allí, sonriendo junto a un joven y ambicioso Ramiro Valenti, estaba un hombre con la misma mirada noble que su hijo. Debajo de la foto, una leyenda. Javier Rojas, jefe de innovación. El aire abandonó sus pulmones. No era una coincidencia. Era el principio de un laberinto. La fotografía en sus manos era más que una simple imagen del pasado. Era una llave que abría una puerta a un abismo de secretos. Con el corazón latiéndole desbocado, Isabela pasó la noche en vela, conectando puntos que formaban una constelación de dolor y engaño. A la mañana siguiente, Ricardo la encontró en la biblioteca, rodeada de documentos antiguos, con una mirada febril que nunca antes le había visto. «¿Qué es todo esto, Isabela? ¿Una obsesión repentina con la historia de la empresa?», preguntó, su voz teñida de una falsa preocupación que ya no la engañaba. Intentó tocarle el hombro, pero ella se apartó como si su contacto quemara. «Estoy descubriendo la verdad sobre mi padre y sobre el tuyo, Mateo», dijo ella, llamando al joven que había convocado y que esperaba en la puerta, sellando así su alianza frente al enemigo que ahora los veía no como individuos, sino como una amenaza conjunta. Ricardo sintió una oleada de pánico helado recorrerle las venas. La alianza entre ellos era su peor pesadilla hecha realidad. Actuó con la velocidad de una serpiente acorralada. Esa misma tarde, mientras Mateo realizaba sus tareas, fue bruscamente interceptado por 2 guardias de seguridad. Ricardo apareció con una expresión de profundo pesar fingido. «Mateo, lamento terriblemente esto, pero un prototipo de microchip de valor incalculable ha desaparecido del laboratorio del piso 42. Y las cámaras te muestran como el último en salir de esa área anoche», declaró en voz alta para que todos los empleados cercanos escucharan. Mateo palideció, negando con la cabeza, sabiendo que era una trampa. «Yo nunca haría algo así», susurró, pero su voz se perdió en el murmullo acusador que Ricardo había orquestado con maestría, arrastrándolo hacia la humillación pública para aislarlo y destruirlo. La noticia llegó a oídos de Isabela como un trueno. Corrió hacia el vestíbulo principal justo cuando los guardias registraban la taquilla de Mateo, sacando de su interior una pequeña caja que él jamás había visto. Dentro,
El supuesto microchip brillaba bajo las luces. Era una trampa perfecta, cruel y despiadada. Pero Isabella ya no era la mujer que dudaba. Se interpuso entre los guardias y Mateo, su cuerpo temblando de furia. «Suéltenlo ahora mismo», ordenó con una autoridad que hizo retroceder a todos, incluido a Ricardo. «Este hombre es inocente y voy a demostrarlo. Esto no es un despido, Ricardo. Es una declaración de guerra. Has cometido el error de subestimarme a mí y de subestimar la verdad», sentenció, tomando la mano de Mateo y sacándolo de allí, bajo la mirada atónita de todo el edificio. En la seguridad de su ático, lejos de las miradas acusadoras, la tensión se disolvió en una determinación compartida. Mientras revisaban frenéticamente los planos y documentos que Isabella había rescatado, buscando cualquier cosa que pudiera desacreditar a Ricardo, recibieron una llamada anónima. Una voz anciana y temblorosa de mujer se escuchó al otro lado. «Señorita Valenti, mi nombre es Elena. Fui la secretaria personal de su padre durante 30 años. Él no era un mal hombre, pero Ricardo lo envenenó con ambición. La verdad que buscan no está en los papeles de la empresa. Busquen en su casa de campo, en el estudio. Su padre guardaba un diario personal con cubierta de cuero rojo. Ahí escribió todo, el día que le robaron el futuro al padre de este muchacho». La llamada se cortó, dejando un silencio cargado de esperanza. Tenían una nueva pista, un mapa hacia el corazón de la oscuridad. El viaje a la casa de campo de los Valenti, a las afueras de Madrid, se sintió como un descenso a las profundidades del pasado. Condujeron en un silencio denso, bajo un cielo sin estrellas que parecía presagiar la oscuridad que estaban a punto de desenterrar. Cada kilómetro que los alejaba de la ciudad era un paso más cerca de una verdad que podía destruirlos o liberarlos para siempre. Isabella sentía el peso de los recuerdos en cada curva del camino, memorias de una infancia feliz con un padre que ahora se revelaba como un monstruo o una víctima. A su lado, Mateo no decía nada, pero su presencia era un ancla de calma y determinación. Él no solo buscaba justicia para su padre, sino que también estaba allí para sostener a la mujer que había empezado a ver más allá de su apellido, protegiéndola del colapso que se avecinaba. Al llegar, la mansión se erguía como un fantasma bajo la luz de la luna, un mausoleo de secretos familiares. El aire dentro estaba viciado, impregnado del olor a madera vieja y promesas rotas. Siguiendo las indicaciones de la anciana secretaria, se dirigieron directamente al estudio de don Ramiro, una habitación que se había mantenido intacta desde su muerte. Libros encuadernados en piel, un globo terráqueo y un pesado escritorio de caoba componían una escena congelada en el tiempo. Mientras buscaban, la tensión era casi insoportable. Ricardo podría descubrir su ausencia en cualquier momento. Fue Mateo quien, notando un ligero desnivel en la alfombra, se arrodilló y levantó una tabla suelta del suelo. Debajo, envuelto en un paño de seda, yacía un diario de cuero rojo, frío al tacto, como el corazón de la mentira que guardaba en su interior. Se sentaron juntos en el suelo polvoriento y con manos temblorosas. Isabella abrió el diario. La caligrafía de su padre, tan familiar y querida, ahora trazaba la crónica de una traición devastadora. Cada página era una puñalada. Leían en susurros ahogados cómo Ramiro Valenti, envenenado por la ambición de un joven y manipulador, Ricardo Montenegro, había conspirado para robar las patentes de su socio y mejor amigo, Javier Rojas. Pero la revelación más atroz llegó al final. La confesión de que el accidente que le costó la vida al padre de Mateo no fue tal. Fue un asesinato a sangre fría, orquestado por Ricardo para silenciar a Javier para siempre. Isabella se derrumbó en un sollozo desgarrador, llorando no solo por el hombre inocente que murió, sino por el padre que acababa de perder por segunda vez.
Mateo la abrazó, su propio dolor transformándose en una furia helada y una sed de justicia que nada podría apagar. Con el diario en sus manos, el arma definitiva contra Ricardo, el dolor dio paso a una determinación inquebrantable. Sabían que no podían simplemente ir a la policía. El poder y la influencia de Ricardo ahogarían la verdad antes de que viera la luz. Necesitaban un escenario, un juicio público del que no pudiera escapar. Fue entonces cuando Isabela recordó la inminente Junta Anual de Accionistas, el evento más importante del año, donde Ricardo planeaba anunciar su ascenso definitivo al poder. Sería allí, frente a todo el imperio que él había codiciado y corrompido, donde lo desenmascararían. Ya no eran víctimas del pasado, sino los arquitectos de su caída. Mientras el primer rayo de sol se filtraba por la ventana del estudio, sellaron su pacto. La guerra no se ganaría en las sombras, sino bajo los reflectores cegadores del mundo que él creía haber conquistado. El gran salón de la Junta de Accionistas de Valenti Corp era un templo de poder y codicia, y Ricardo Montenegro oficiaba desde el podio como su sumo sacerdote. Con una sonrisa triunfal, estaba a punto de anunciar su matrimonio con Isabela, el movimiento final que le daría el control absoluto. Y así, al unir a las familias Valenti y Montenegro, llevaremos este imperio hacia una nueva era de... Sus palabras quedaron suspendidas en el aire cuando las enormes puertas dobles se abrieron de golpe. Isabela y Mateo entraron, no como suplicantes, sino como heraldos del juicio final. El silencio fue total. Ricardo palideció por un instante antes de recuperar su máscara de arrogancia. «Isabela, mi amor, ¿qué significa esta interrupción tan dramática? ¿Vienes a felicitarme en persona?», preguntó, su voz goteando sarcasmo. Ella lo miró con ojos de hielo. «No, Ricardo, vengo a terminar la farsa que empezaste hace 20 años». Isabela avanzó con una seguridad que hizo retroceder a Ricardo. Con un clic, la pantalla gigante detrás de él cobró vida, mostrando los planos originales de un microchip revolucionario firmados por Javier Rojas. «Esta tecnología», declaró Isabela, su voz resonando en cada rincón del salón, «fue la verdadera fundación de Valenti Corp. No fue una idea de mi padre, fue una creación de Javier Rojas, el padre de este hombre». Abrió el diario de cuero rojo. «Y aquí, en las propias palabras de mi padre, confiesa cómo tú, Ricardo, lo convenciste de robarle el futuro a su mejor amigo». Ricardo se rió, una carcajada hueca y desesperada. «Absurdo. Son mentiras de una mujer despechada y de este don nadie que la ha manipulado. Seguridad, sáquenlos de aquí», gritó, pero nadie se movió. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla, en la verdad innegable que comenzaba a emerger de las sombras. «Robarle sus sueños no fue suficiente para ti, ¿verdad?», continuó Mateo, dando un paso al frente. Su calma era más aterradora que cualquier grito. Isabela pasó a la última página del diario y la proyectó. Era la confesión final, la más oscura. Su voz se quebró al leer las palabras que condenaban a su propio padre y al monstruo que tenía enfrente. El accidente de Javier no fue un accidente. Ricardo se aseguró de que los frenos fallaran. Lo asesinó a sangre fría para silenciarlo para siempre. Un grito ahogado recorrió la sala. La máscara de Ricardo se desintegró, revelando al depredador acorralado. Con un rugido de furia se abalanzó hacia Isabela, intentando arrebatarle el diario. «¡Mientes!», gritó con los ojos inyectados en sangre. «Ese viejo estaba loco. Son delirios». Pero Mateo se interpuso, un escudo humano protegiendo la verdad y a la mujer que amaba. Justo en ese instante, las puertas se abrieron una vez más. Esta vez, no eran dos almas buscando justicia, sino la ley misma. Varios oficiales de policía entraron con paso decidido, liderados por un detective que se dirigió directamente al estrado. Detrás de ellos, la anciana secretaria, Elena, asentía con lágrimas en los ojos. «Ricardo Montenegro», anunció el detective con una voz que no admitía réplica,
Queda usted arrestado por los delitos de fraude, espionaje industrial y el asesinato de Javier Rojas. El sonido de las esposas cerrándose sobre las muñecas de Ricardo fue el punto final de su reinado de mentiras. Mientras se lo llevaban, su mirada se cruzó con la de Isabela, una mirada cargada de un odio que prometía venganza. Pero ella no se inmutó. Aferrada a la mano de Mateo, sintió cómo el peso de un legado de sangre se desvanecía, reemplazado por la promesa de un futuro construido sobre las ruinas del engaño y la fuerza invencible de su amor. El juicio de Ricardo Montenegro fue un espectáculo que paralizó al país. Cada página del diario de Ramiro Valenti se leyó como el epitafio de un imperio corrupto, desnudando décadas de codicia y engaño. Sin aliados y aplastado por pruebas irrefutables, Ricardo fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Las cámaras capturaron su rostro descompuesto al ser llevado, el de un rey destronado que lo había perdido todo. Mientras las puertas de la prisión se cerraban tras él, una nueva luz comenzaba a brillar sobre las cenizas de Valenti Corp. Una luz de justicia y redención que finalmente disipaba las sombras de su tiranía, dejando su nombre como una advertencia para siempre. En un acto que sacudió al mundo financiero, Isabela renunció a la mitad de su fortuna, entregándosela a Mateo no como un regalo, sino como la restitución de una deuda de sangre. Juntos disolvieron el viejo imperio y de sus cimientos erigieron la Fundación Rojas Valenti, una empresa dedicada a la innovación con propósito social, honrando el sueño original de Javier. Ya no había un CEO de hielo y un empleado invisible. Ahora eran socios, iguales en visión y corazón. Cada noche trabajaban lado a lado, no solo diseñando el futuro de la tecnología, sino reconstruyendo sus propias almas, encontrando en esa misión compartida la sanación que ambos anhelaban desesperadamente. 2 años después, bajo el dosel de un roble centenario en los jardines de la antigua casa de campo, ahora un hogar lleno de luz, Isabela y Mateo se dieron el sí, quiero. No hubo cientos de invitados ni flashes de la prensa, solo el murmullo del viento y la presencia de aquellos pocos que habían sido testigos de su lucha, incluida la fiel Elena. Isabela, con un vestido sencillo que irradiaba felicidad, lloró lágrimas de pura alegría al poner el anillo en el dedo de Mateo. Él la miraba como si fuera el único milagro del universo. Sus votos no fueron promesas de riqueza, sino un juramento de proteger su verdad, su paz y el amor que había nacido en la más profunda oscuridad. El tiempo tejió su felicidad en una hermosa realidad. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían a su alrededor en el parque, un pequeño niño de ojos brillantes corrió hacia ellos gritando: «¡Papá! ¡Mamá!». Era el pequeño Javier, el símbolo viviente de su nuevo legado. Mateo lo levantó en brazos mientras Isabela lo abrazaba, formando un círculo de amor inquebrantable. Ya no eran la millonaria atormentada y el hombre humillado, sino simplemente una familia. Habían descubierto que la verdadera riqueza no se mide en imperios de cristal, sino en un amor forjado en la verdad, lo suficientemente fuerte como para reconstruir 2 mundos a partir de sus cenizas y convertirlos en un solo hogar. Así termina la historia de Isabela y Mateo. Un relato que nos recuerda que a veces el universo debe derrumbar un imperio de mentiras para construir un hogar sobre cimientos de verdad. Su viaje no fue solo sobre encontrar justicia, sino sobre encontrarse a sí mismos en los ojos del otro. Él, el hombre invisible que le enseñó a ver. Ella, la reina prisionera que aprendió que la verdadera libertad no reside en el poder, sino en el coraje de amar sin armaduras. Juntos demostraron que el destino no es una línea recta, sino un hilo dorado que puede conectar el ático más lujoso con el corazón más humilde,
probando que un alma noble es la única fortuna que el tiempo no puede devaluar. La prueba de su victoria no se encuentra en los titulares de las revistas de negocios, ni en el balance de su nueva fundación, sino en las risas que ahora llenan los pasillos de su hogar. Se encuentra en la forma en que Mateo mira a Isabela, no como la millonaria que le cambió la vida, sino como la mujer que salvó su alma. Y se encuentra en el pequeño Javier, un niño que crecerá sin conocer el peso de los secretos oscuros. En un mundo donde el apellido de su padre es sinónimo de honor y el de su madre, de redención. Ellos no solo reescribieron su historia, crearon un nuevo comienzo, un legado donde el amor es la única herencia que verdaderamente importa, la única que perdura. La jornada de Isabela y Mateo demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Deja tu me gusta para mostrarnos que también creíste en ellos y únete a nuestra comunidad de apasionados por historias donde la justicia y el corazón siempre, siempre encuentran el camino. Juntos, vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. Hasta la próxima gran historia.